Bueno, ¿me escuchan ahí? Bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla para empezar la clase de hoy. Para continuar la clase de la semana pasada, que habíamos comenzado con el grupo de las bacterias gram positivas. Y habíamos visto un poquito de qué se trata, lo que era el botulismo, del género Clostridium y algunas especies emparentadas. Y ahora vamos a ir a ver otros microorganismos que también son considerados gram positivos y que son de importancia alimentaria. Y voy a comenzar con el género Bacillus cereus, que para que ustedes lo vayan conociendo es muy parecido al de Clostridium botulinum, pero hay una diferencia en base a la coloración de Gram. Si bien la similitud que guardan con el género Clostridium es que son microorganismos gram positivos y producen endospora. Pero la diferencia está en dónde se produce o dónde se aloja esa endospora en el soma bacteriano. A ver, voy a salir un ratito. Ahí entró alguien más. Pensaba que había entrado alguien más. Bueno, les decía que con respecto a la disposición del endosporo, es algo diferencial con respecto al género Clostridium, ya que Bacillus cereus va a producir esta endospora en la zona central o en la zona subterminal del soma bacteriano, es decir, de la célula vegetativa de la bacteria. La endospora se va a alojar en estas zonas, a diferencia del género Clostridium, que como veíamos en una de las imágenes que le mostré la semana pasada, deformaba el soma bacteriano y se alojaba en la zona terminal del bacilo, y que le daba ese aspecto de raqueta de tenis. Cuando se hace una coloración de Gram es fácil observarla y diferenciarla entre lo que es un género Clostridium y un género Bacillus. Cuando hacemos una coloración de Gram con este género, el género Bacillus, y en especial Bacillus cereus, vamos a ver que hay algunas zonas, no sé si llegan a ver aquí en esta imagen que tienen acá a la derecha, donde yo estoy colocando el cursor, ahí lo estoy marcando y se puede observar en otras bacterias, en forma bien nítida, en donde vemos que hay una parte donde no se tiñe el soma bacteriano, y ese es el lugar que ocupa la endospora. Entonces la endospora, por su estructura, que ya vamos a ver algunas particularidades, y creo que esto ustedes ya lo vieron en microbiología general, el exosporio, la envoltura de la endospora, no permite la entrada del colorante, que es en este caso el cristal violeta, ni la safranina. Entonces vemos que esa parte o esa zona del soma bacteriano no se colorea, ¿no? Es una de las particularidades que tiene el género bacilo, en especial Bacillus cereus. Por eso esta endospora, fíjense que el bacilo sigue manteniendo su forma como si fuera el bastoncito, por eso esa endospora es subcentral o subterminal y no deformante. Otra de las diferencias que podemos observar con el género Clostridium es que el género Bacillus son microorganismos aeróbicos, la gran mayoría de ellos, en algunos casos anaerobios facultativos, a diferencia de Clostridium, que era anaerobio estricto. En donde aquí vemos que la temperatura, bueno, acá está mal, entre 20 y 30 grados centígrados, pero fíjense que también tiene un amplio rango de temperatura de crecimiento entre 4 a 55 grados centígrados, y sí puede crecer a pH cerca de la neutralidad, entre 6 a 7, pero puede también soportar rangos de acidez
a valores de pH 5 o de alcalinidad a valores de pH de 8,8 como pH, valor de pH máximo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Al igual que el género Clostridio, lo vamos a encontrar en el suelo o en el ambiente, que a través del viento o a través de la circulación de aire permite la diseminación de las esporas y puede llegar o pudiendo llegar a un alimento. Principalmente por la forma de elaboración y por la forma de cosecha de algunos alimentos, como por ejemplo en el caso de los granos, es común encontrar este género en productos, harinas y productos derivados, o por ejemplo en arroz, o en aquellos alimentos ricos en almidón, ¿no? Esas semillas ricas en almidón, ahí podemos encontrar como reservorio o las vías de entrada a nuestro organismo por el consumo de estos alimentos de origen farináceo. Bueno, básicamente la especie Bacillus cereus va a producir dos síndromes. Uno de ellos es el síndrome emético, que el microorganismo lo preforma, es decir, que ya nosotros consumimos un alimento donde el microorganismo ya ha producido esta toxina, una toxina emética, que es muy estable al calor, y tiene un periodo de incubación entre media hora a 6 horas, con una duración de 6 a 24 horas. Básicamente, y por eso se denomina síndrome emético, al ser una neurotoxina va a producir náuseas, o sea, a nivel estomacal, vómitos y en algunos casos puede llegar a producir diarrea. Y tiene que haber una dosis bastante grande, entre 10 a la 5, 10 a la 8, es decir, que tiene que haber mucha contaminación y desarrollo y multiplicación de esta especie en el alimento que vamos a ingerir. Vuelvo a repetir, generalmente el origen es a partir del consumo de alimentos farináceos. Fideos, harina en sí, o cualquier tipo de alimento a base de almidón, ¿no? Y el otro síndrome que va a producir también por una enterotoxina producida en el intestino delgado, es decir, que nosotros ingerimos el microorganismo y a nivel intestinal va a producir esta enterotoxina, va a producir este síndrome diarreico. Ahí ya en la sintomatología va a ser muy parecida a la que ya hemos visto en microorganismos anteriores, con un periodo de incubación de 8 a 24 horas, una duración de 12 a 24 horas, que por eso generalmente cuando hay un desorden estomacal o un desorden intestinal, puede ser que hemos consumido este microorganismo y se autolimite, es decir, que la enfermedad cursa por un periodo muy corto, ¿sí? Pero una de las patologías, una de las sintomatologías en realidad es la diarrea. Pero también puede haber dolor abdominal, diarrea acuosa y algunos casos náuseas. Y la dosis infectiva también tiene que haber una dosis alta, entre 10 a la 5, 10 a la 8. Entonces es necesario ver que este microorganismo se lo puede detectar en alimentos cuando han sido almacenados y han sido mal procesados y almacenados en refrigeración. Fíjense que este microorganismo, al poder crecer a temperaturas de refrigeración, es muy común hacer que el microorganismo crezca en la heladera. Entonces, ¿cómo debemos realizar la detección de este microorganismo? Como hemos venido realizando generalmente en todos los métodos de laboratorio, se hacen diluciones y lo que sí se va a utilizar van a ser medios específicos. Es lo que me había olvidado de comentarles con respecto a los dos géneros que estamos viendo. Uno de los tratamientos que se suelen hacer, tanto para Clostridium como para el género Bacillus, al ser dos microorganismos que esporulan, una vez que se hacen las diluciones decimales de mi alimento,
Lo que se realiza en el laboratorio es hacer un tratamiento térmico previo a la siembra en los medios específicos. Vuelvo a reiterar, tanto en el género Clostridium como en el género Bacillus. En el género Clostridium, si tenemos una jarra de neurobiosis, bueno, este paso no es necesario, pero en el caso del género Bacillus, o si yo voy a hacer un recuento de esporulados totales, en donde puede estar este microorganismo y además algunos microorganismos que pueden soportar y producen soportar temperaturas altas y producen esporas, como algunos hongos que ya vamos a ver en los próximos teóricos, este microorganismo o estos grupos microbianos tienen que sufrir el alimento de la cual se va a partir para hacer el análisis, tiene que sufrir un tratamiento térmico de 80 grados centígrados durante 10 minutos. Es decir, que las diluciones y el alimento, todas las diluciones, previo a la siembra de los medios específicos, medios de cultivos específicos, se lo somete a una temperatura de 80 grados centígrados durante 10 minutos. ¿Cuál es la finalidad de realizar este tratamiento? Es la de matar toda célula vegetativa y que solamente quede las esporas de este género. Es decir, si hay mucha biota acompañante en la muestra, además del género Bacillus, los que van a soportar y van a quedar van a ser aquellos microorganismos que esporulen, entre ellos el género Bacillus. Por eso, en el caso de las diluciones previa a sembrar el medio de cultivo específico, se hace este tratamiento. En este caso vamos a utilizar un agarasol de bromotimol, manitol, yema de huevo, piruvato, polimixina, o también lo pueden encontrar en los libros que se suele utilizar otro medio de cultivo, que también ya lo vamos a ver en la parte práctica, cuando veamos granos y cereales. Se suele utilizar el medio MIP, que es el medio manitol, yema de huevo, polimixina. Se lo hace incubar a 35-37 grados en condiciones aeróbicas, es decir, no es necesario colocarlo en una jarra de neurobiosis, a diferencia del género Clostridium. Y en este caso, cuando vemos colonias típicas a partir de la fermentación del manitol y la actividad de lecitinasa o proteasa de la yema de huevo, vamos a ver las colonias azules con halo de precipitado azul, ¿sí? Un halo de precipitación azul que es característica de la colonia debido a este indicador de pH. Bueno, como les decía, se suele utilizar otro medio de cultivo que es el agar yema manitol polimixina, el agar MIP, o un caldo polimixina triticasa soya, y luego se hace, una vez que vemos colonias típicas de este microorganismo que es muy común verlos en el medio de cultivo, es que tiene la particularidad de tener un cierto grado de movilidad, ¿no? Eso también no los mostré en la diapositiva anterior, pero tiene una característica de ser móvil. Entonces, cuando lo vemos en este medio de cultivo, vemos colonias de bordes irregulares debido a esta movilidad. Y vamos a ver algunas particularidades de la actividad proteasa o lecitinasa en el caso de que se utilice esta yema de huevo en los medios específicos. Una vez que vemos colonias características de este microorganismo, se hace la coloración de Gram, por supuesto, que tienen que salir bacilos Gram positivos. En el caso de llegar a esporular, se le hace un verde de malaquita para confirmar la formación de endospora y ver dónde se coloca esa endospora, como les decía, en la parte central o en la parte subterminal del soma bacteriano, y ver que no deforme la forma bacilar del género. Una vez que vemos eso, se suele hacer la prueba de una catalasa. También se suele realizar otras pruebas metabólicas como el caldo Voges-Proskauer o caldo nitrato o alga de movilidad, por esta yo les decía, por esta capacidad de realizar movimiento. Y en el caso del la especie Cereus, se suele también utilizar agar sangre para ver si es un microorganismo patógeno y si tiene actividad hemolicina. Por lo tanto, vamos a ver si es alfa, beta o gamma hemolítico en una placa de agar sangre y ver si realmente es un microorganismo, si se trata de una cepa patógena o no.
De esa manera, si vemos que es patógeno, es algo peligroso de que esté presente en un alimento, por lo tanto tiene que haber un tratamiento en el caso de un paciente que esté enfermo con este microorganismo. Además se suele también realizar otras pruebitas como la hidrólisis del almidón, eso también le quería comentar, o también se suele utilizar como un azúcar, el manitol, como medio para confirmar si realmente se trata o no se trata del Bacillus cereus. Bien, entonces dicho esto, con respecto a estos dos géneros de importancia alimentaria que son los esporulantes, uno que es aerobio y otro que es anaerobio estricto, vamos a comenzar con otro grupito de microorganismos gram positivo, pero que no esporulan. Y esto es importante ver a través de una coloración de gram. Vuelvo a repetir, pueden ser cocos o bacilos gram positivos, pero hay que hacer algunas pruebitas más para confirmar si se trata o estamos buscando alguno de los géneros de importancia alimentaria. Por eso, para poder diferenciarlo, si se trata de un coco o un bacilo, vamos a tener que hacer una coloración de gram, sumado a algunas pruebitas particulares, como es la actividad catalasa, que como les decía es una de las pruebas que hemos venido mostrando en muchas de las actividades metabólicas para poder separar los grandes grupos que hemos visto hasta ahora, tanto de los gram positivos como los gram negativos, específicamente los gram negativos, pero en el caso de los gram positivos tenemos que ver si es catalasa, si es positivo o negativa. Los tres géneros de importancia que me va a permitir a mí, además, o sumado a la coloración de gram para ver si son coco o si son bacilo, son el género Listeria y estafilococo. Bueno, ustedes saben que estafilococo y streptococo, o la familia Streptococcacea y la familia Staphylococcacea, tienen la particularidad de una ser catalasa positivo y el otro catalasa negativo. ¿Cuál de las dos es? En el caso de Staphylococcus aureus, si yo veo, y dependiendo de qué medio yo estoy sacando para hacer una coloración de gram, si es un caldo o es una colonia, a partir de un medio sólido, en ambos casos, tanto Streptococo como Staphylococcus, vamos a ver acúmulos de células cocales, ¿no? O sea, cocos gram positivos. Pero si no podemos observarlo a través de una coloración de gram, tenemos que hacer la prueba de la catalasa. Estafilococo es catalasa positivo, eso grábenselo. Y en el caso de Streptococcacea, la familia Streptococcacea es catalasa negativo. Hemos visto también en el práctico de la semana pasada, el práctico de leche, Streptococcus lactis, por ejemplo, una de las bacterias lácticas que hemos mostrado la semana pasada, una de las pruebitas justamente, ¿por qué son de interés alimentario? Porque son justamente catalasa negativas, que es una de las particularidades que tienen tanto las lactobacterias, es decir, el género Lactobacillus y el Streptococcus lactis o Streptococcus o los enterococos de origen lácteo, todos son catalasa negativo. Entonces, el de que son del grupo A, el grupo A de Lanzenfeld, que es también de importancia alimentaria, esa particularidad de ser catalasa negativo es algo muy distintivo. Es decir, que cuando ustedes vayan a hacer una coloración de gram seguida por una prueba de la catalasa y ven que es catalasa negativo, directamente nos vamos a la familia Streptococcacea. Bien, a ver, ¿alguien entró? No sé si alguien entró. Ahí sonó alguien que estaba ingresando. Ah, sí, ahí le doy el ingreso a Camila. Bien. Entonces, y esto, bueno, esto en el caso de los que forman cocos, ¿no? O sea, uno, como sabemos, Streptococcus viene de cadena, ¿no? Cocos en cadena. Y en el caso de estafilococo,
denomina que son, según su forma de reproducción, se forman en racimos. O sea, esta forma de distinguir a través de una coloración de Gram es también importante siempre y cuando provenga de un medio líquido. Ahora, cuando esa coloración de Gram proviene de un medio sólido, es muy difícil distinguir uno de otro, salvo que hagamos esta prueba de la catalasa. Ahora bien, cuando vemos que se trata de un bacilo, a diferencia, esto también me va a permitir diferenciarlo entre Lactobacillus y este género de Listeria. La semana pasada, volviendo al práctico, hemos visto que tiene que ser catalasa negativa para ser considerada una lactobacteria. Y es un bacilo gram positivo. Ahora, cuando nosotros vemos también un bacilo gram positivo, pero que me da catalasa positivo, ya descartamos que se trata de una lactobacteria y buscamos otro género, como puede ser el género Listeria. Y entre ellos, bueno, el género patogénico, que es Listeria monocytogenes. Por eso vamos a empezar a hablar, haciendo un poquito más un reconto de lo que ya vinimos hablando, tanto en los seminarios como en la parte práctica. Listeria monocytogenes, que es un bacilo corto con flagelos peritricos, inmóviles en cultivo a 37 grados, que acuérdense que una de las pruebitas que yo les pedí en el flujograma, por ejemplo, para determinar la presencia de Listeria monocytogenes, era la incubación a 25 grados centígrados para ver movilidad. Acuérdense que esto es algo particular que tiene Listeria monocytogenes, a diferencia de otros bacilos gram positivos. Que su movilidad es a través con flagelos peritricos, pero fíjense que a 37 grados el microorganismo pierde su movilidad. Por eso se debe realizar a 25 grados centígrados, y vamos a ver esa forma de paragüita que en algunos de los trabajos que me han presentado se lo he observado. Y otras de las particularidades que esto también es por qué, una de las preguntitas que yo le hacía ahí en una de las preguntas detonantes para hacer la determinación de Listeria monocytogenes, ¿por qué es importante realizar la determinación de estos microorganismos en un alimento, principalmente en carnes? Bueno, en carnes por el proceso de conservación, que si bien en muchos casos y en las carnicerías vemos que muchas veces no se conserva bien el alimento, al ser un microorganismo ciclotrófico, en el caso de Listeria monocytogenes, puede crecer tanto a temperatura ambiente como a temperatura de refrigeración. Entonces es muy común encontrar este microorganismo en alimentos cárnicos o productos derivados de la carne, y puede crecer en microaerofilia. Es en microaerofílico, que esto también se suele realizar, se suele colocar en una velita cuando se hace el cultivo de este microorganismo, para poder seleccionar a este género y poder ver colonias características. Bueno, es un patógeno facultativo intracelular, que es otra de las particularidades que tiene este microorganismo, por eso su gran peligrosidad, porque el microorganismo sigue más o menos el mismo el método de infección que no sé si se acuerdan cuando yo les mostraba una de las fotografías de Salmonella, que Salmonella, al producir una cápsula, llegaba a evitar el deterioro por los fagolisosomas que se forman dentro de los macrófagos. En este caso, Listeria tiene también esa misma facultad de poderse reproducir dentro de la célula macrofágica, y por eso es un patógeno facultativo intracelular, y allí permite su diseminación a través del torrente sanguíneo o a través de la vía linfática, distribuirse en otros órganos. ¿Cuál va a ser el proceso de patogénesis? Bueno, a través de receptores específicos se van a unir a las células de la mucosa intestinal, o sea, los receptores específicos de pared de este microorganismo se va a unir a los receptores específicos de las células de la mucosa intestinal. Van a actuar los macrófagos, pero los macrófagos van a ser los encargados de internalizar al microorganismo dentro del tejido intestinal, liberando enzimas que protegen del fagosoma,
Y a diferencia de Salmonella, que yo le decía que la cápsula, acá directamente no producen una cápsula, sino que liberan enzimas que actúan contra todas las sustancias que se libera dentro del fagolisosoma, dentro del macrófago, y que lo protegen, digamos, y no permiten el daño de las membranas. Entonces allí se permite, dentro del macrófago, que este microorganismo se multiplique y sea transportado a través de la sangre a diferentes órganos. Por eso, cuando una persona está infectada con este microorganismo, puede llegar a producir meningitis, es decir, la inflamación a nivel del sistema nervioso central, la inflamación de las meninges, puede haber septicemia, es decir, que se puede dirigir a diferentes otros órganos, producir otras patologías a nivel hepático, a nivel renal, y en algunos casos, si hablamos de personas o ganados, por ejemplo, que están en gestación, puede llegar a producir abortos espontáneos. Por eso las infecciones, en el caso de las infecciones oportunistas, si una mamá consume un alimento contaminado con este microorganismo, puede llegar a actuar a nivel de las embarazadas, puede llegar a través del líquido sanguíneo pasar al bebé. También puede atacar a personas inmunodeficientes, en neonatos, en ancianos. Bueno, y fíjense que aquí, esto es algo importante, que la dosis es una dosis bastante baja, ¿no? Y por eso la importancia del microorganismo, porque es un microorganismo bastante virulento, ¿no? O sea, bastante peligroso. Con 1000 bacterias ya te va a producir la enfermedad. Y también, bueno, va a depender mucho de la respuesta inmunitaria del huésped, ¿no? Por eso siempre el grupo etario más susceptibles a contraer la enfermedad son las embarazadas, las personas inmunodeficientes, en el caso de los neonatos y en el caso de los ancianos, porque el sistema inmunitario se ve debilitado en cualquiera de estos grupos etarios. Y el periodo de incubación va a ser de 1 a 9 días, el reservorio van a estar presentes en animales domésticos, silvestres y en el suelo, y las vías de contaminación. Fíjense que hay muchas variedades de alimentos donde puede estar presente este microorganismo. En agua, en leche, en quesos, en carnes, en hortalizas, es decir, en todos los alimentos que nosotros generalmente consumimos en forma natural en la casa, si no ha sido bien procesado o bien controlado su procesamiento, puede haber una contaminación o una infección por la presencia de este microorganismo. En el caso cuando nosotros determinamos Listeria monocitógenes, específicamente Listeria monocitógenes, aclaro, porque acá dice en esta diapositiva no se hace revitalización. En realidad, sí se hace revitalización cuando hablamos de Listeria monocitógenes. Cuando hacemos determinación de Listeria SPP, no se hace revitalización. Y ahí está la diferencia que en las observaciones que yo le realicé, en las devoluciones, cuando ustedes presentaron su flujograma para determinar Listeria monocitógenes. Justamente son dos cosas diferentes, determinar Listeria monocitógenes y Listeria SPP. Cuando hablamos de Listeria SPP, hablamos de todas las especies que forman parte del género Listeria, entre ellos Listeria monocitógenes. Pero puede haber otras Listeria, Listeria ivanovi, Listeria yegineri, otros tipos de listeria que están emparentadas con esta variabilidad patogénica, pero que yo necesito, o el código o la normativa me pide que haga recuento. Entonces, cuando ustedes vean en la normativa que piden Listeria SPP, se debe realizar un recuento. A diferencia de Listeria monocitógenes, al ser un microorganismo patógeno, se determina la presencia o ausencia de ese microorganismo. Y van a ver que casi en la gran mayoría de en las metodologías para detectar microorganismos patógenos, siempre se hace una revitalización, ¿no? Porque ese microorganismo puede provenir de un alimento procesado, entonces puede estar dañado subletalmente y yo necesito que se revitalice. Por lo tanto, necesito utilizar un caldo
de revitalización para que este microorganismo pueda repararse y empezar su multiplicación. Entonces, cuando hablamos de Listeria SPP, hacemos directamente las diluciones de la muestra y lo sembramos en el medio específico, en agar palcan o en agar oxford, entre otros, o alga listeria, que son los medios comerciales que se venden hoy en día para detectar la presencia de estos microorganismos. Y cuando realizamos la siembra con espátula de Gasky, que se hace en superficie, luego vemos colonias típicas, pero debemos realizar confirmaciones a través de las pruebas de la catalasa, principalmente a través de la observación de una coloración de Gram, a través de la observación de cocos bacilos. Estas bacterias son bastante pequeñas, o sea, son bacilos cortos, por eso hablamos de coco bacilos, cuando hacemos una siembra en agar palca. Pero bueno, volviendo a la diferencia entre una y otra, ¿no? Entre Listeria SPP y Listeria monocitógenes. En el caso de Listeria, entonces, Listeria SPP, directamente no hacemos revitalización y lo sembramos en el agar Palcam o en el agar Oxford, el que fuera, vemos colonias típicas, confirmamos a través de las coloraciones de grano, a través de la prueba de la catalasa y a través de otras pruebitas, otras pruebas de fermentación, por ejemplo, y a partir de la observación de ese típico colonias oscuras o verde aceituna con el halo oscuro alrededor de la colonia, volviendo acá, no sé si pueden observar las colonias típicas en este es un agar palcam, vemos esas colonias oscuras con un halo oscuro alrededor de la colonia, que es típico de una listeria, ¿no? Colonias secas, así bien, no son colonias brillosas, pero es característico de este género. Y luego hacemos esas pruebitas. Y recién a partir de la confirmación de estas observaciones, de tanto la prueba de la catalasa como la prueba de la oxidasa, recién realizamos la técnica de recuento. Es decir, utilizamos la formulita de el número de colonias, polo inversa de la dilución, polo inversa de la licuota para sacar mi recuento. Entonces, una vez realizado este ensayo de Listeria SPP, nos vamos al otro. En el caso de Listeria monocitógenos, que es el microorganismo patógeno, ya la metodología cambia. Acá sí realizamos un enriquecimiento selectivo o un método de revitalización, en donde, fíjense que aquí vemos que hacemos una revitalización en caldo polimixina, acrifralina, litoceftazidima, esculina y manitol y yema de huevo, que es un caldo palcam, o un caldo panca, o también puede ser un caldo Oxford, pero la particularidad que tienen estos medios es que se les suele colocar un suplemento de 2 o 3 antibióticos, la polimixina, la acrifralina, no me acuerdo en este momento la otra, la ceftazidima, bueno, acá está, la ceftazidima, que es otro antibiótico, los 3 antibióticos que se suele utilizar para revitalizar el microorganismo, y en algunos casos, en vez de colocarlo a 37 grados centígrados, que es lo normal, que se hace por la metodología que ustedes lo van a encontrar en los libros, en algunos casos, como este microorganismo tiene un amplio rango de temperatura, y ya les decía que eso puede ser un microorganismo psicrófilo, al igual que Bacillus cereus, este microorganismo, el caldo de revitalización, se lo suele colocar a temperaturas de refrigeración. Es decir, que en vez de llevarlo a una estufa de cultivo, se lo mete a la heladera. Y ahí se lo deja para que pueda, a esa temperatura, el microorganismo pueda desarrollarse. Pero en ese caso, se lo suele colocar, bueno, si no estamos tan apurados, se lo suele llegar hasta un mes en cultivo en la heladera, para ver si podemos recuperar al microorganismo. Pero en el caso de estar apurados, es decir, necesitamos un resultado,
se lo coloca a 37 grados centígrados, se lo revitaliza a esa temperatura y luego se hace la siembra en el mismo medio de cultivo, pero agarizado. Agar Palcan o agar Oxford o agar Columbia, con esculina, hierro de litio y antibióticos, o sea, con estos 3 antibióticos, polimixina, aquiflavina y ceftazidima. Y vamos a ver esas colonias típicas a la temperatura de incubación. Una vez que vemos esas colonias típicas, colonias negras, oscuras, verdes, aceitunas, opacas y de un halo oscuro debido a la hidrólisis de esculina que lo reduce a esculetina, vamos a realizar un repique en agar, en un caldo cerebro-corazón o un agar cerebro-corazón para tener la colonia pura, y le vamos a hacer una serie de pruebitas. Entre ellas es la prueba de agar sangre, que es la prueba de CAM, que la prueba de CAM es una prueba que se hace en un agar sangre, es decir, agar sangre de carnero, de conejo o sangre humana, un agar que es un medio base que se le agrega un cierto porcentaje de sangre, y allí se va a sembrar el microorganismo de interés, es decir, vemos una que vamos a ver la hemólisis, y la otra, la prueba de CAMP, que es una prueba de lo que se llama factor CAMP, que es una proteína que es liberada por el microorganismo que tiene actividad hemolítica. Y esta, ya les voy a mostrar algunas imágenes con respecto a la prueba de CAMP, pero tiene la particularidad que cuando se siembra con otro microorganismo, como puede ser el Staphylococcus aureus, que sabemos que es hemolítico, esta hemólisis se exacerba, y es muy bonito verlo en la placa porque se ve como si fuera una hemólisis con la forma de una punta de flecha. Ya vamos a ver algunas imágenes de ellas. Y se suele también realizar la movilidad, que esta es algo específico que se debe realizar, pero a diferencia de las otras especies del género Listeria, se lo incuba a 25 grados para ver esa estructura en forma de sombrilla, que era que también ustedes me presentaron en los trabajos en los cuales yo les hice la devolución. Otra de las pruebas, bueno, la hemólisis, y se suele también realizar fermentaciones de azúcar. Acuérdense que este microorganismo es un microorganismo anaerobio facultativo, por lo tanto también tiene un cierto metabolismo fermentador que permite a mí, a través de ciertas pruebitas en el laboratorio, poder diferenciarla de otras listerias, de otras especies de listeria. Y por último, se suele identificar a través de las pruebas bioquímicas, bueno, esta de la que yo le estaba diciendo recién, y se suele también realizar la prueba de ELISA, la prueba de enzimo inmunoensayo, o bien sondas génicas a través de la utilización de pequeños segmentos de ADN que son específicos de Listeria monocitógenes. Se hace un tratamiento con respecto a la bacteria que yo aislé y se hace la detección a través de estas sondas génicas. Bueno, acá vemos la prueba de CAMP. Esta, fíjense, acá vemos diferentes listerias, ¿sí? Diferentes listerias. Tenemos, acá vemos que se siembra en una línea las listerias que yo quiero ver si se trata de una listeria monocitógenes o no, y en forma perpendicular, pero sin llegar a tocar la estría donde yo he sembrado mis cepas para ver si se trata o no de listeria monocitógenes, en una se va a utilizar Rhodococcus secchi y en el otro se va a utilizar Staphylococcus aureus. Entonces, yo puedo ver que a partir de mi placa del agar Palcan, si veo colonias típicas, no quiero ser reiterativo, pero las que se observan en la placa de agar Palcan, se lo siembran en esta plaquita de agar sangre y lo dejo en incubación previo a siembra de estos microorganismos, tanto Rhodococcus como Staphylococcus aureus. Vamos a ver que esta hemólisis, por eso se llama prueba de CAMP, esta hemólisis se exacerba en las zonas de contacto, en el caso de Listeria monocitógenes, cuando entra en contacto con la hemólisis de Staphylococcus aureus. Mientras que las otras, acá vemos 3 tipos de Listeria monocitógenes, Listeria inanovi y la Shelligeri, vemos que la hemólisis
que en el caso de Iván y de la Inanovi es mucho más pronunciada cuando se hace la hemólisis con el Rhodococcus X, a diferencia de monocitógenos que se ve con Staphylococcus aureus, mientras que la Shelligeri también se exacerba, pero no tanto como ocurre con Listeria monocitógenes. De esta forma también sabemos que se trata de esta especie dentro del género Listeria. Y aquí vemos, como en una fotografía, acá vemos el Rhodococcus. De este lado que vemos esta línea que yo le estoy mostrando acá, a ver, ahí lo estoy mostrando, la zona de siembra del Rhodococcus, y acá vemos la siembra de Staphylococcus, perdón, de Staphylococcus aureus. Vemos que Staphylococcus aureus es hemolítico, ya sabemos que es hemolítico, y en forma perpendicular vamos a sembrar diferentes tipos de listeria, ¿no? Para confirmar si se trata de Listeria monocitógena, vemos que en esta zona la hemólisis se exacerba. ¿Ven aquí? Donde yo lo estoy mostrando, lo estoy marcando, que es muy común ver cuando se trata de Listeria monocitógenes. O sea, tenemos que sembrar un control positivo. Este es un control negativo. Fíjense que acá no vemos es una listeria, pero que no produce hemólisis. Pero acá vemos una listeria patrón, que ya sabemos que es Listeria monocitógenes, que a través de esta pruebita vamos a confirmar que la prueba de campo es positiva, y luego colocamos dos listerias que no sabemos si se tratan, dependiendo del origen del alimento, de Listeria monocitógena. Pero en este caso, tanto la 1 como la 2, vemos que esta zona de hemólisis se exacerba y confirmamos que se trata de Listeria monocitógena. ¿Está? Bueno, como recién le mostraba, Staphylococcus aureus es otro microorganismo que es hemolítico, por eso es patógeno, o sea, es considerado patógeno porque tienen esta particularidad de producir algunas hemolicinas, que ya vamos a ver algunos factores de patogenicidad que produce el género, y es por eso que Staphylococcus aureus es un microorganismo también considerado patógeno, pero que tiene que haber ciertas dosis de consumo del microorganismo, ¿no? Acá en esta fotografía vemos cómo el género Staphylococcus se acumulan formando racimos de uva, y la importancia alimentaria va a estar dada por una de las particularidades y características que son distintivas y que por eso son consideradas patógenas, es que llegan a producir las enterotoxinas termorresistentes. Fíjense que una intoxicación por la cantidad de menos de 1 microgramo de la enterotoxina ya va a haber sintomatología en el paciente, porque para producir esta cantidad tiene que haber un recuento más o menos mayor a 10 a la 5, por eso el Código Alimentario Argentino, ustedes van a ver que el Código Alimentario Argentino establece como máximo permitido para el recuento de Staphylococcus aureus de 10 a la 3. ¿Por qué 10 a la 3? Porque si llega a haber un recuento mayor a 10 a la 5, decimos que ya es peligroso consumir ese alimento y se debe decomisar. Entonces, se permite hasta 10 a la 3 para decir, bueno, hasta este número de microorganismos por gramo que yo he detectado en mi alimento, no es peligroso consumirlo, ¿no? Pero si tenemos una dosis mucho más alta, ya es prevalente la producción de la enterotoxina en el alimento. Otra de las particularidades que tiene Staphylococcus aureus y que es una de las características por qué es muy resistente en diferentes tipos de ambientes, es que fíjense que pueden crecer a valores de pH de 4,5, es decir, a pH de acidez en alimentos ácidos y también en alimentos alcalinos, de 9,6. Y la otra particularidad es que pueden soportar actividades acuosas bastante bajas, ¿no? De 0,87 a 0,99. Y este valor es muy importante que tengan en cuenta, porque en aquellos alimentos que son salados,
como por ejemplo los chacinados, los embutidos, aquellos donde se le agregan bastante, o los encurtidos, en el caso de agregarles nitritos, nitratos para la conservación del alimento, este microorganismo puede estar presente, ¿no? Por eso es algo importante al realizar una determinación, no solamente desde el punto de vista del grado de peligrosidad del microorganismo, sino también como microorganismo marcador, como ya lo hemos reiterado en las clases anteriores. Y puede crecer entre 7 a 48 grados centígrados. Es decir, que yo con una cocción, si el alimento ha sido mal procesado, con una cocción puedo destruir al microorganismo, pero no así la enterotoxina, que es, por eso le digo que es termorresistente. Entonces, a temperatura de refrigeración o a temperatura ambiente y a temperatura de incubación de 37 grados centígrados, el microorganismo puede crecer. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? Bueno, este microorganismo nosotros lo tenemos como reservorio normal, es decir, como biota normal, tanto en piel como en mucosas, en el cabello, en la boca, en todas estas zonas lo tenemos como microorganismo de la biota normal. No nos va a producir alguna afección, salvo que produzcan algún acné, por ejemplo, en algunos de ellos, o algunos Staphylococcus o Streptococcus epidermidis, u otros, o que están emparentados con las bacterias cocales, pueden llegar a producir afecciones en piel, o algún tipo de prurito o enrojecimiento de la piel por infección debido a la presencia de estos microorganismos. Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar. Fíjense, al ser un al ser un coco gram positivo, hay algunas estructuras que forman parte de la pared celular que hacen o que tienen la función de como factor de virulencia. Una de ellas es la cápsula. Este microorganismo suele producir cápsula y, como veíamos hace rato, en el caso de Salmonella, evita la fagocitosis, es decir, evita la hidrólisis fagocítica por parte de los macrófagos del sistema inmunitario, e inhibe la quimiotaxis. ¿Qué significa quimiotaxis? Impide la liberación de ciertos agentes químicos atrayentes en un proceso de infección. Entonces, de esta manera, el microorganismo tiene este artilugio de evitar una zona de inflamación, una zona en donde se produce el reclutamiento de macrófagos y de anticuerpos en una posible infección producto del desarrollo del microorganismo. En el caso del peptidoglicano, estimula la producción de anticuerpos, de sustancias pirogénicas, como el caso de que llega a producir fiebre, o que son quimioatrayentes de leucocitos, o sea, de los macrófagos leucocitarios, son algunos de ellos, estas estructuras como el peptidoglicano es atrayente. Otra de las particularidades que esto también van a ver que es importante saber en el caso de Staphylococcus aureus como factor de virulencia es el ácido teicoico, que ustedes en los libros lo van a encontrar como proteína A, que es anticomplementaria, es decir, que actúa evitando la respuesta de inflamación, como les decía hace rato, por inhibición de los factores complementarios o los factores complemento que forman parte del sistema inmunitario. Que no viene el caso de darle que puedan entenderlo desde el punto de vista inmunitario, creo que ustedes nunca han tenido inmunología, pero es uno de los elementos que participan en los procesos de inflamación y respuesta inmunitaria frente a un tipo de inflamación o contra un agente externo. Inhibe la eliminación mediada por anticuerpos al unirse a receptores Fc de las inmunoglobulinas G, la G2 y la G4. O sea, las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos sanguíneos, este tipo de elementos, el ácido teicoico, inhibe la atracción de estos anticuerpos. Acuérdense que los anticuerpos actúan como agentes neutralizantes de los factores de virulencia de los microorganismos patógenos, evitando la enfermedad y produciendo la destrucción del microorganismo. Pero este microorganismo, este ácido teicoico, inhibe esta eliminación mediada por anticuerpos, es decir, evita que los anticuerpos se unan a estas estructuras que tienen este microorganismo. Bueno, como verán, acá vemos la proteína A,
el ácido teicoico, que es un lipopolisacárido unido a la proteína A. Llegan a producir algunas coagulasas, como veíamos hace rato en la fotografía de la prueba de Camp. Staphylococcus aureus es hemolítico, es beta hemolítico, porque producen estas zonas translúcidas alrededor del, del desarrollo de la colonia, porque produce esta hidrólisis, produce la hidrólisis de los glóbulos rojos que tiene el medio de cultivo. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Básicamente, náuseas, vómitos, espasmos abdominales, que esto ya es reiterativo. El periodo de incubación va a ser de 2 a 6 horas, la duración de la enfermedad va a ser 1 o 2 días. La forma de poderlo detectar va a ser a través del agar by Parker, que tiene piruvato, telurito, litoglicina, yema de huevo. En el caso de que la muestra a analizar sean productos lácteos, se suele utilizar el agar malitol sal. ¿Por qué? Porque el microorganismo tiene esta particularidad, como les decía, la actividad acuosa es algo importante tener en cuenta, que puede soportar valores de actividad acuosa del 0,89. Entonces, fíjense que una concentración de 7,5% de cloruro de sodio que tiene este medio de cultivo es suficiente para que el microorganismo se pueda desarrollar. Se hace las pruebas de las coagulasas para confirmar, porque en el caso de la legislación, lo que se detecta no solamente es la especie, es decir, Staphylococcus aureus, sino aquellos que sean Staphylococcus aureus coagulasa positivo, que eso es la forma de confirmar la presencia de colonias típicas de este microorganismo. Y también se suele realizar otra prueba, que es el agar ADNasa. El agar ADN para detectar la actividad ADNasa. El medio de cultivo, ese es un medio de cultivo que tiene un indicador de pH, que generalmente es un azul de bromotimol, más ADN, digamos, el medio de cultivo tiene ADN, quiere decir que tiene ácidos nucleicos en su composición, y lo que se observa es que como este microorganismo produce estas enzimas, que es la DNasa, se produce halos transparentes alrededor de la colonia. Y este también es otra prueba para confirmar la actividad de Staphylococcus aureus coagulasa positivo. Y también, bueno, además de la enterotoxina, llega a producir otras toxinas, como por ejemplo las citotoxinas, que son la fingomielasa, que son algunas enzimas que utiliza como factores de virulencia y que permite la penetración el rompimiento de tejido. Algunas toxinas exfoliativas, bueno, por eso hablamos de cuando ustedes hablamos de exfoliación de la piel, es cuando se empieza a descascarar la piel. Este microorganismo llega a producir estas enzimas o toxinas de naturaleza proteica, que produce la disgregación celular y permite la penetración del microorganismo, produciendo lesiones en piel. Más allá de las enterotoxinas, que va a producir náusea y vómitos, que va a haber variedades de la A hasta la E, y en algunos casos, en el caso de algunos casos severos, llega a producir el síndrome de shock tóxico, debido a que el microorganismo produce un superantígeno, una proteína que produce una exacerbada respuesta inflamatoria, o una respuesta al sistema de defensa frente a las alergias que pueda tener debido al desarrollo del microorganismo, y es por eso que se llama el síndrome del shock tóxico, y que puede llegar a producir anafilaxia, es decir, un shock anafiláctico, y si no se lo trata, el paciente puede morir por una afección cardiorrespiratoria, porque hay una respuesta inflamatoria generalizada, como si fuera una alergia muy profusa, que el paciente no soporta, y puede llegar a producir una muerte cardiorrespiratoria. Bueno, otro de los microorganismos que también vamos a ver que son de importancia alimentaria es el Streptococcus pyogenes. Dentro de la familia Streptococcaceae, y aquí ya voy a terminar con este género, Streptococcus pyogenes pertenece al grupo A del Lancenfield. Para que ustedes puedan entender esto de cuando le hablo del grupo A, grupo B, grupo C, grupo N,
un investigador dedicado al estudio del género Streptococcase los pudo clasificar en base a, al origen de, de las especies, dónde se los aisló y qué tipo de afecciones pueden producir en diferentes grupos. En el caso de Streptococcus pyogenes, fíjense que puede llegar a producir, como acá en esta diapositiva lo muestra, faringitis, amigdalitis, fiebre, inflamaciones de la garganta. Bueno, ustedes me van a decir que tiene que ver con un alimento, porque pueden ser acarreados por alimento esta especie. Pero como pasa por la garganta los alimentos, allí el microorganismo puede llegar a producir afecciones. Es decir, que cuando nosotros nos enfermamos o tenemos alguna amigdalitis o faringitis o decimos que estamos resfriados, puede también provenir por el consumo de un alimento. ¿No? No solamente por vía respiratoria entran este tipo de afecciones o dolores de garganta, sino otra vez por el consumo de alimentos contaminados. Bueno, en el caso de estreptococo, como les decía hace rato, la forma de poderlos diferenciar de estafilococo es a través de la prueba de la catalasa y a través de una clonación de Gram. Estreptococo, como su palabra lo dice, son cocos en cadenas y la particularidad que pueden ser microaerofílicos y beta-hemolíticos. Esto sí, digamos, yo puedo ver la beta-hemólisis igual que estafilococo, como veíamos en la prueba de Camp, pero el microorganismo es diferente, porque a través de la prueba de catalasa lo podemos diferenciar. Llega a producir toxinas eritrogénicas, es decir, que actúa a nivel de los glóbulos rojos en los eritrocitos, y algunas nucleasas que actúan a nivel de núcleo, o sea, rompiendo el ADN, tipo A, B, C y D, o sea, diferentes tipos de enzimas de naturaleza proteica que va a tener este efecto de nucleasa. Llegan a producir algunas hemolicinas, streptolicina S, que es la que va a producir la beta-hemólisis, a eso se debe la streptolicina, o la streptolicina O, que también es otra de las particularidades que tiene el género Streptococcus. Bueno, como les decía, producen estos síntomas: amigdalitis, faringitis, fiebre, periodo de incubación de 1 a 3 días, dosis de infecciones menor a 10 a la 3, por eso es mucho más peligroso que Staphylococcus aureus, y las vías de diseminación va a ser a través de la leche, huevo y derivados. ¿Por qué la leche? Porque justamente al igual que estafilococo, puede estar presente en las glándulas mamarias. Acuérdense que están en las mucosas. Entonces, estos microorganismos al estar en las mucosas o en ambientes húmedos, puede pasar al alimento. Y en huevos, bueno, revestir en huevos, porque como sabemos puede estar en huevos, proviene de la cloaca de la gallina y es un ambiente húmedo. Y allí también puede estar presente este microorganismo. Bueno, la temperatura de incubación va a ser entre 10 a 15 grados, mayores a 40, menores a 45. También hay algunas temperaturas cardinales que me va a permitir el crecimiento de estos microorganismos. Los valores de pH va a ser entre 4,8 a 5,3, pero a valores menores a 9,3 como valores de pH. Y se suele utilizar un medio de cultivo que es el CCXXT, SXT, que es el caldo agar, colicistina, cristal violeta, sulfametasazol, trimetropin, más sangre. Es decir, vemos tanto la actividad hemolítica como la capacidad que tiene el microorganismo de soportar estos dos antimicrobianos, que es el sulfametaxazol y la trimetropina, y también el cristal violeta, y a partir de la colicistina puede desarrollarse. Y luego se hace una confirmación en agar sangre, previo a haber hecho la prueba de la catalasa, previo a haber realizado la coloración de Gram y algunas pruebas de fermentación que se suele realizar para determinar la actividad metabólica de este microorganismo. Bueno, hasta acá vamos porque ya estamos hasta a las 10, ya son las 10, hasta acá vamos a ver algunas de las particularidades de algunos géneros que son de importancia alimentaria, considerados gram positivos, y vamos a seguir la semana que viene con
otro género que es el Corynebacterium diphtheriae, que va a producir la difteria, la enfermedad de la difteria, y otros géneros como por ejemplo el Mycobacterium. Bueno, y vamos a hablar de la última parte que son los virus de importancia alimentaria, que es uno de los temas también que se toca en esta unidad. Bueno, habiendo dicho esto, no sé si tienen alguna consultita con respecto a lo que he dado, chicos. No, profe, por mi parte no hay duda. Bueno, No, no sé, profe. no sé si quieren, a ver, yo voy a dejar de grabar. Primero detengo la grabación.